puse este cómic que no es sátira, ¿no? O sea, no van a encontrar en este cómic humor, no van a encontrar caricatura política, sino más bien es una narración casi como una crónica de los eventos que fueron sucediendo después del 25 y 26 de septiembre del 2014 en Iguala, con los estudiantes de Ayotzinapa. Como les comentaba, yo les propuse a los editores del Chamuco una primer entrega de 6 páginas, en la cual yo pensaba que pues se iba a quedar hasta ahí, ¿no? O sea, que iba a ser una especie de revisión de lo que había sucedido esos días, como para tratar de explicarle a cierto público, a cierto sector de la población lo que había sucedido de manera concreta y de manera digerible, ¿no? Para que había mucha información en los medios de comunicación, había mucha información en internet, pero yo quería concretarla, en 6 páginas y complementarla con ilustraciones, con dibujos, que bueno, un poquito más adelante hablaremos como de esta dualidad de imagen y gráfica y qué ventajas tiene sobre otros tipos de lenguajes como es el escrito únicamente o como el video, ¿no? Y el audio. Bueno, después de estas primeras 6 páginas que se publicaron en esta revista, eso fue en noviembre del 2014, recién había ocurrido lo de la desaparición de los 43 estudiantes. Los editores de la revista me propusieron armar una nueva colaboración, y en este caso lo que quise abordar también fue mucho la actuación de la sociedad civil en este caso, es decir, la reacción que tuvo la sociedad en solidaridad con los estudiantes, ¿no? Y con las víctimas de los desaparecidos, sobre todo en estas acciones que se llamaron o que se llaman Acción Global por Ayotzinapa. Me di a la tarea de ir a hacer un reporteo de lo que estaba sucediendo en las calles del DF en estas manifestaciones en apoyo que buscaban justicia por los 43, y ir retomando como lo que iba pasando, ¿no? Entonces, que es algo que ya había hecho yo anteriormente en un trabajo previo, que ahorita también les voy a comentar. Yo me he enfocado mucho, mi trabajo se ha enfocado mucho a las manifestaciones sociales. Entonces, esta manifestación de las acciones globales por Ayotzinapa reflejaban lo que estaba pasando en el país, y a pesar de esa lejanía, entre comillas, ¿no? Territorial con el estado de Guerrero, se estaba viendo reflejada en la ciudad, y eso fue lo que quise yo plasmar en esta otra historia, un poco también, si quieres, vele bajando, bueno, está ahí, de manera autobiográfica, porque de repente aparezco yo como personaje de la historieta, un poco como para hacer sentido y para explicarle a la gente que a mí me tocó estar viendo todo eso, ¿no? Lo que iba pasando en estas manifestaciones en apoyo. Bueno, este otro trabajo que están viendo ahorita, que se llama Grito de Victoria, es otro libro que recién se reeditó. Este trabajo habla sobre 2 momentos de la historia de los movimientos estudiantiles en México. Uno es el halconazo del 71, y hace una especie de espejo o de reflejo con el movimiento Yo Soy 132 del 2012, y lo que trato de hacer con este trabajo es hacer una comparación entre estos 2 momentos históricos, tanto sus cosas similares que existen dentro del movimiento ideológicamente y también socialmente, cómo han cambiado las cosas hasta tecnológicamente, y las diferencias y las cosas similares, ¿no? Las aportaciones similares. Si quieres, bueno, esta es parte de ese trabajo. Y bueno, La Caída es otra obra. Aquí quiero mencionar que ¿a dónde nos llevan? A pesar de que fue publicado en la revista del Chamuco, después yo decidí hacer una autopublicación, ¿no? Esta publicación es
completamente autónoma, con mis propios recursos, se distribuye de mano en mano básicamente en ferias del libro, en las pláticas donde me han invitado, pero básicamente es un trabajo que yo he intentado que se difunda de esta manera, de mano en mano, es decir, no buscar lucrar con este asunto. Inclusive he liberado en internet el PDF para que la gente pueda imprimirlo y sacarle copias, y atrás viene atrás de la revista viene un permiso donde se puede reproducir sin ningún problema legal, porque lo importante de este trabajo es que se difunde ese mensaje, ¿no? Bueno, volviendo al tema, por ejemplo, el de Grito de Victoria, sí es un libro que primero edité por mi cuenta, de manera independiente, después una editorial que se llama La Cifra Editorial se interesó en el proyecto y me invitó a publicar con ellos una nueva edición de este trabajo. Y bueno, último, la caída, que habla sobre migrantes, pero basado básicamente en… Es una comparativa entre el egoísmo y el altruismo, ¿no?, de un migrante que pasa por México y en su llegada al desierto de Arizona se encuentra con un personaje que intenta un norteamericano que intenta detenerlo, que intenta parar su cruce por la frontera de Estados Unidos, y al final como que aprenden una lección ahí los dos de altruismo, ¿no? Y bueno, esta obra pretende invitar a la gente a ponerse en los zapatos del otro, a empatizar con la gente para apoyar en este caso, ¿no? Y bueno, creo que si quieres hasta ahí lo dejamos, porque quisiera, sí tengo todavía un poquito, ¿no? Quisiera hablar, bueno, yo una vez que presenté estos proyectos, quisiera nada más hablar como de las funciones que debería tener o que puede tener la narrativa, no que debería, porque a mí me parece importante que haya una variedad y una diversidad de temas y de géneros en el cómic, pero que el cómic social o el cómic que hacemos los autores que estamos en esta mesa puedan tener aportaciones a la sociedad, ¿no? Yo pienso que los temas que se manejan en los cómics y sobre en general en el arte muestran un reflejo de cómo está la sociedad, ¿no? Yo por ahí escuché una frase que decía que los artistas son los primeros que se dan cuenta de una sociedad cómo está, ¿no? Si está saludable o si está enferma. Y entonces los artistas, los autores empiezan a generar este tipo de obras por eso mismo, porque es un reflejo de la comunidad en la que viven, ¿no? En lo personal, yo como autor, es una preocupación auténtica de lo que está pasando en mi país, en mi comunidad. Como les decía hace un momento, a pesar de que, bueno, yo soy de aquí de la Ciudad de México, pero este tipo de problemas te van como permeando, este tipo de problemas los vas viviendo al día, vas saliendo a la calle y vas viendo manifestaciones de gente que está exigiendo justicia por sus familiares desaparecidos, y entonces te empiezas a dar cuenta que esa misma problemática, si no te está sucediendo a ti en este momento personalmente o en tu familia, pero pudiera llegar a pasar, ¿no? Y bueno, hablando de la aportación del cómic a la comunidad, a la sociedad, me parece que muy aparte de la denuncia, que es una parte muy importante, la denuncia que puede hacer el cómic, me parece que primero que nada que propone un nuevo lenguaje que a veces hasta de manera lúdica le puede hablar a determinado grupo de personas, a determinado grupo a determinada audiencia. En este caso yo pienso que puede ser los jóvenes. Yo he tenido mucha experiencia de jóvenes que han leído mi obra y que me han animado a seguir haciendo este tipo de historieta, a los niños, ¿no? Y sobre todo a los estudiantes, ¿no? Puede ser una herramienta que les puede hablar a este sector, inclusive también a gente que por ejemplo no tiene acceso a internet, ¿no? Porque de repente hay
yo, bueno, he tenido como comentarios sobre, bueno, es que todo esto que estás hablando aquí a lo mejor se puede encontrar en internet. Hay gente que no tiene acceso al internet, ¿no? Y podría a través de este tipo de lenguajes impreso en papel conocer estos temas que de otra manera a lo mejor podría haber escuchado ellos, pero no profundizar en los temas. Las otras experiencias que me han traído es que, por ejemplo, estudiantes de diferentes escuelas han reproducido este material y, por ejemplo, lo he visto yo en periódicos murales de escuelas, ¿no? O sea, como para explicar lo que ha estado pasando, se han hecho fotocopias, muchos profesores se me han acercado y me han dicho, oye, es que mis alumnos querían saber sobre este tema y yo lo que hice fue darles ejemplares de tu obra y con eso hice como una especie de introducción al tema, ¿no? Entonces también puede funcionar como una herramienta didáctica. También me parece que este tipo de obra puede acercar al lector a los problemas de la comunidad para que reflexione e incida en un cambio, ¿no? Lo mismo hablando de los jóvenes. También me parece que hace que el lector genere cierta empatía con las víctimas, ¿no? de las personas que están reflejadas en esta historieta manera de personajes, y esa empatía los motive a ayudar, ¿no? Ayudar a la sociedad para hacer un cambio. Bueno, ya lo comenté hace rato, el cómic puede ser una herramienta periodística, bueno, puede ser una herramienta didáctica, pero también puede ser una herramienta periodística, sobre todo en estos tiempos donde la violencia contra la libertad de expresión se ha desbordado, y entonces, por ejemplo, muchas víctimas se podrían sentir más cómodas dando su testimonio a través de este tipo de lenguajes, es decir, donde un autor de cómics pueda retratarlos y retratar lo que han vivido, que por ejemplo siendo grabados a través de una cámara o por medio de ¿no? Ese tipo de cosas las personas que quieren dar su testimonio pero que tienen miedo se pueden sentir más seguras. También me parece que el arte es una forma de reconfortar a las víctimas, reconfortar a las víctimas de lo que están pasando, hacerlas sentir que no están solas, ¿no? Que hay gente que está con ellas y que ese apoyo moral se puede reflejar a través de este tipo de arte. Yo he tenido contacto con algunos de los padres de los 43 estudiantes y me han dicho que están pues agradecidos de este tipo de obras, ¿no? Que se hable de lo que está pasando, que se hable del movimiento que ellos están haciendo en busca de justicia y en busca de sus hijos, y que ellos se sienten como alentados por este tipo de cosas que se están generando a partir de una situación como esta, ¿no? Una situación difícil. Bueno, también el cómic se puede usar como un generador de conciencias, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del maestro Rius, que me parece que es una de las instituciones que ha tenido el país para generar conciencia, ¿no? Y genera también, este tipo de obras también genera memoria histórica, ¿no? Que las cosas se sigan hablando de ellas y que no se olvide. Porque me parece que, bueno, todos sabemos que la información empodera, la información da poder, y lo contenido en este tipo de obras es información que puede aportar ese poder a la gente. Y bueno, finalmente acabar con el comentario de que quizá un cómic o una historieta de las cosas que hacemos no van a cambiar el mundo, pero por lo menos ponen un grano de arena en esa conciencia de la gente que la lee, ¿no? Como les digo, de estos lectores que podemos nosotros alcanzar a través de este tipo de obras y que otros lenguajes no les hablan, ¿no? Hay sectores de la población a la que otro tipo de lenguajes no les hablan, entonces con este tipo de lenguajes, de medios podemos llegar a ciertos lectores y cambiar ese pequeño grano de arena que es la conciencia de la gente, ¿no? Bueno, quisiera dejar hasta aquí esta primera participación, ya si hay alguna otra
ronda, pues seguir aportando algunas ideas que todavía tengo por ahí en el tintero. Los años de 1998 y 2002 cursó la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual y se especializó en ilustración en la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente y desde el año 2001 trabaja y sobrevive, dice, como ilustrador independiente y se asume a sí mismo como productor gráfico e historietista entre encargos. Su obra ha sido seleccionada en múltiples concursos de ilustración, cartel y gráfica nacionales e internacionales, tales como el primer y segundo catálogo de ilustradores de la ENAP en 2004 y 2005, en la octava Bienal Internacional de Cartel Mexicano en 2004, en el 14º catálogo de ilustradores de publicaciones infantiles y juveniles de Conaculta en 2004, en el concurso de ilustración Mi nombre es Bernardo 2005, entre otros. Ha trabajado como ilustrador para múltiples empresas, iniciativas e instituciones desde hace 17 años, realizando ilustraciones para niños, biológica, fantasía, museografía. Ha trabajado también con guiones, ilustrando fondos de animación, realizando infografías e historieta institucional, siempre buscando ofrecer una variedad amplia de técnicas y estilos. Desde 2015 a la fecha es miembro de la Asociación Mexicana de Ilustradores. En su identidad secreta diseña, ilustra y autopublica su propio webcómic titulado Mercado Negro Comics. Gracias, hola, buenas tardes, gracias por quedarse a escuchar algo de lo que puedo decir. Gracias a Michelle, gracias a Carolina por pensar en mi trabajo para esta mesa. Y pues bueno, estoy entre grandes, creo yo, mucho más prolíficos creadores que yo, pues. Bueno, trataré de ser breve para hacer esto lo más dinámico posible y pues entrar más que hablar, me interesaría más escuchar lo que tengan que decir ustedes también. Y pues bueno, lo que puedo contar de mi trabajo pues como narrador gráfico, que aún me sigo considerando como un narrador gráfico en camino, nunca se acaba de aprender en esto como en muchas disciplinas. Yo llego finalmente, más que no llego, finalmente la historieta llega a mi vida. Finalmente mi papá trabajó en Editorial Novaro, quizá algunos la conocieron, durante mucho tiempo, ¿no? Entonces el lenguaje de los muñequitos con globitos y texto, pues lo abrevo desde muy chico, ¿no? En mi experiencia y narrando un poco de cómo llegué a esto que estoy presentando ahora, o que llevo haciendo ya desde hace como 5 años más o menos, ya de forma consistente y regular, fue muy neurotizante al principio, porque al leer tanto cómic de pequeño quería replicar eso que veía, ¿no? Sobre todo el tema de superhéroes, ¿no? Entonces decía, yo quiero hacer algo así, pero decía, no me identifico con eso del todo, ¿no? Es entretenido, es divertido, es eso, pero no acababa de conectar, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo tuve esa pequeña batallita interna, ¿no? De decir, ¿qué podría contar yo, ¿no? ¿Qué hay para contar, ¿no? Entonces decía, bueno, leyendo únicamente cómics uno no llega a ninguna parte, o eso puedo decirlo desde mi propia experiencia. Entonces la cosa fue el empezar a tener internet en casa, tal cual, y empezar a ver que había una cantidad de periódicos y de revistas y de publicaciones rodando por ahí, ¿no? Fue en algún momento el ver finalmente ya con YouTube de por medio documentales que hablaban de una cosa que se llamaba la Policía Comunitaria de Guerrero, ¿no? Y tal cual ahí darme cuenta, ahora abreviando muchísimas cosas, que en este país hay una guerra civil tal cual a ojos vistos, ¿no? Y que no está muy lejos de donde yo vivo, pues, ¿no? Más o menos visible, pues, ¿no? Y como eso hay muchísimas historias de coraje, de valor, de sufrimiento que no están contándose, pues más allá de la inmediatez de algunos medios, muy pocos, muy pequeños, y dije, pues yo de ahí soy, pues, ¿no? Creo que algo puede contarse por aquí y creo que nadie lo está contando, al menos no con el lenguaje de la historieta, de la narrativa gráfica, ¿no? Y ese fue el comienzo como tal, ¿no? Digo, lo dijo Carolina hace un momento, ¿no? Llevo mucho tiempo dibujando para otras iniciativas, no me desagrada, pues, pero llevaba mucho tiempo buscando hacer algo que tuviera rostro de historieta, pues, ¿no? Entonces, bueno, no sé si finalmente ya lo saben los teóricos al respecto, no sé si yo soy un autor completo, pero lo que he hecho es adaptar mucho de estas notas de medios como Contralínea, Proceso, de periodistas como José Reveles, periodistas de veras, pues, donde narran finalmente lo que sucede allá, ¿no? Que ellos sí se han ido a meter pues al campo,
quizá como Augusto lo ha hecho, ir a reportear un poco a los sitios, a hablar con la gente, ¿no? Yo no lo he hecho, y eso quizá me quita puntos, no lo sé, porque finalmente lo que he hecho es leer las narraciones de ellos, sus reportajes, y a partir de eso decir, esto se puede adaptar al lenguaje de la historieta, ¿no? En algunos casos, si tienen tiempo, checarán también los globos que tengo por ahí, son extractos completos pues de sus notas, y también me he puesto por ahí a adaptar finalmente algunos diálogos, a aderezar con algunas cosas los diálogos pues de lo que sucede. Yo no escribo, también lo debo de decir, pero adapto finalmente las narraciones de los periodistas, ¿no? Y eso es lo que le ha dado forma, por así decirlo, a las historietas que hago. No soy tan prolífico como Augusto, definitivamente no, ni como José Luis. Llevo muchísimo menos haciendo pues esto, y quizá porque me tardo muchísimo a la hora de dibujar, cosa que tendré que mejorar en algún momento, o cambiar. El tema es que ha sido finalmente un ejercicio de muchísima disciplina, pues, y mucha autocrítica para mí hasta ahora, y de mucha responsabilidad, pues, y eso también puede ser un poco inmovilizador, ¿no? Porque tampoco, ahí coincidiendo con Augusto, no trato de lucrar con esto, y esto ha sido como un problema personal, ¿no? Cómo mostrar o cómo representar cosas tan terribles como la desaparición de una familia completa, o que a un chico de 14 años le toque ver cómo ejecutan de manera sistemática a personas, ¿no? No es algo fácil de tragar, menos de representar, sin que haya a lo mejor una violación, más que una violación, que uno atraviesa una línea muy delgada, ¿no? Entre el buscar informar y visibilizar algo que ocurre, porque ocurre, sin caer en el amarillismo o en representaciones facilonas, ¿no? De lo que ya con justa razón te pueden decir, ya lo vemos en la televisión, ¿no? O ya lo vemos en montones de sitios, ¿no? Entonces eso ha sido un poquito, me ha detenido a veces o a ratos, pues, ¿no? Pues bueno, este trabajo que presento finalmente es material de por lo menos 3 arcos de historias. Me estaban entrenando como un pinche sicario, habla finalmente de la experiencia platicada a través del testimonio de un chico de 14 años, de cómo conoce la policía comunitaria de Guerrero, su fondo, su forma, cómo opera y cómo ir avanzando en el tiempo finalmente, y qué derrotero le podría esperar, un par de escenarios de dónde podría avanzar pues la organización del sistema de justicia civil de Guerrero, pues, ¿no? Historia de autodefensas, que también habla de la experiencia también de la propia gente a la hora de, pues eso, no es una guerrilla, es finalmente gente que se está armando para defenderse de otras gentes también organizadas, pero que literalmente van a rapiñar y pues agandallar a sus poblaciones, ¿no? No solamente en llevarse a gente o saquearlos, sino literalmente ahuyentarlos para que se vayan de sus pueblos, para que proyectos mineros o proyectos de presas o de hidroeléctricas puedan pasar sin mayor bronca en esas poblaciones, ¿no? Y quizá una tercera, que bueno, está por ahí también, digo, no te preocupes, ya llegaremos a él, que es la menos desarrollada, la guerra pues entre el propio ejército, pues el ejército infiltrado por el narcotráfico en Decepción, que es el tercer arco quizá más joven o menos trabajado que tengo, que repito, ¿no? Habla sobre esto, ¿no? El ejército infiltrado por el narcotráfico o el ejército peleando contra el propio ejército, ¿no? Que bueno, se dice rápido, pero es algo terrible como tal, pues, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto es lo que hago. No publico de manera física, casi todo está en un webcómic, pero bueno, estos cuadernitos que ven aquí, digo, ya tiene tiempo que los imprimí a principios de año, es físicamente lo que existe, pues, ¿no? Y es quizá darle forma ya en físico, pues pensando en esto mismo que dice Augusto, ¿no? Internet ayuda en ciertos canales para difundir lo que hago, pero no basta. Digo, si se queda únicamente encerrado en el Internet, solamente responde a la gente que tiene Internet, ¿no? Y en un país como México y en el resto del mundo, pues puede sonar ridículo decir, ¿cómo no tienes Internet? Pues sí, ¿no? Ni siquiera hay electricidad, ¿no? Pero bueno, y entrarlo de manera física es dar acceso pues a donde quiero que llegue finalmente, ¿no? Es volverlo quizá menos elitista y volverlo cada vez más popular o más común en la canasta básica pues, cultural de este país, ¿no? Entonces, bueno, no quiero abundar ni redundar más, eso es lo que hago y de verdad me gustaría escucharles. Y bueno, gracias.
José Luis y Denise, si les parece bien, los voy a presentar juntos, ya que ustedes han trabajado en una obra en coautoría. Entonces, los presentaré a ambos para que puedan hablar con completa libertad y con el desarrollo que, por supuesto, su trabajo compete, ¿no? Presento a José Luis Pescador, es autor de cómic, es el padre conceptual y probablemente biológico de El Marambo. Ha publicado en EU Comics como el Western Sobrenatural Paria, Missouri, y algunos eróticos en Fantagraphics. En Reino Unido publica en la revista Tank Magazine. Su más reciente trabajo es Tetelcingo, Fosas del Olvido, un cómic documental sobre las fosas clandestinas del narcogobierno de Morelos. Denise Buendía es poeta, radialista, columnista, archivista y miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, feminista. Trabaja en el programa de atención a las víctimas de la UAM. Es productora del programa La Voz de la Tribu de Radio UAM. Escribe para la revista Resiliencia, es una revista electrónica, y en la revista Voz de la Tribu. Ha sido merecedora de los premios, en primer lugar, del premio Dolores Castro de Poesía, Narrativa y Ensayo, escrito por mujeres en 2016 de Aguascalientes. Entre sus publicaciones se encuentran La Física de la Orfandad, un poemario que obtuvo el premio de poesía Dolores Castro en 2016, Tetelcingo, Fosas del Olvido, el cómic documental que es en coautoría con José Luis Pescador, Argonautas, Poetas del siglo XXI, publicado en España en 2016, Días Animales, un poemario publicado por la Universidad de Guanajuato en 2007. Le cedo la palabra. Ciertamente, a propósito de fosas clandestinas, hemos hecho un cómic, Denise Buendía y yo, sobre las fosas de Tetelcingo en Morelos. Se llama Tetelcingo, Fosas del Olvido. Lo pueden leer en línea completo en la revista resiliencia.org y en la página de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Se trata de una narración que hicimos en tiempo real, es decir, en el lugar de los hechos desde primera hora y hasta el final del día, mientras se realizaban las excavaciones de las fosas y se exhumaban los cuerpos durante una jornada de 15 días. No era la casualidad lo que nos llevó ahí. Denise forma parte del programa de atención a víctimas de la UAM, un programa que hoy está a punto de desaparecer por presiones políticas, desgraciadamente, que es un proyecto generado por Javier Sicilia a partir del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y que encontró un punto de anclaje con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Había un amplio interés de muchos medios nacionales e internacionales por conocer las razones de que una universidad acusara directamente al gobierno estatal de ser el autor material de fosas con características propias del crimen organizado. Muchas circunstancias se entremezclaban para llegar a este punto del conflicto. La historia reciente del Estado de Morelos, marcada por la violencia y el narcotráfico, colofón de esos daños colaterales de la guerra contra el narco que emprendió el gobierno de Calderón y que dieron origen al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. También las administraciones panistas que resultaron tan voraces y corruptas como las priistas, y luego la administración del perredista Graco Ramírez, que al principio se mostró un cariz abierto y sensible ante los problemas, y después resultó tan voraz y corrupta como las anteriores administraciones. En Morelos, la administración de los cuerpos en la morgue está tan plagado de irregularidades y corrupciones como la administración de los recursos. En Cuautla, la familia Hernández tuvo la desgracia de que le secuestraran y mataran a Oliver en 2014, un muchacho de 32 años que vendía carnitas en el mercado y tenía 2 hijos pequeños. Vivir el dolor de un secuestro ya era demasiado para la familia, pero el infierno apenas comenzaba. El cuerpo fue recogido por la Fiscalía del Estado y después de hacerles pasar interminables trámites burocráticos para devolver el cuerpo a la familia, para que lo sepultaran como es debido, resulta que lo perdieron, que no saben dónde estaba. La familia Hernández, o mejor dicho, la mamá y la tía de Oliver, María y Amalia, movieron mar y tierra para que la Fiscalía del Estado les dijera qué habían hecho con el cuerpo, hasta que más de un año después los llevaron a un panteón de Tetelcingo y los sacaron. El cuerpo de Oliver estaba en esa fosa que la Fiscalía insiste en llamar irregular y no clandestina, abajo de otros 150 cuerpos. ¿Quiénes eran en vida esos otros cuerpos y en qué circunstancias llegaron ahí? Seguramente también los estaban buscando sus familias. Y quienes han perdido un ser querido saben que la desaparición física de un ser querido es mucho, pero mucho peor que la muerte.
y que es de lo que hemos estado hablando en este ciclo de conferencias. Estos pensamientos no dejaban dormir a las hermanas Hernández, que se juntaron con otras mujeres que buscaban a sus familiares. Mujeres, siempre mujeres como Lina Hernández, Angélica Rodríguez y bueno, muchas más personas que conocemos. Pati Manzanares, por supuesto, sí, que aquí está y que también estuvo en Tetelcingo los 15 días que estuvimos ahí. Y entre todas se juntaron con el gobierno, se juntaron con la UAM, más bien, para obligar al gobierno del estado de Morelos a abrir las fosas, porque por sí solo no las iba a abrir. Todo eso nos llevó a aquellos días aciagos y calientes de mayo de 2016 a acompañar el proceso de la exhumación de las fosas de Tetelcingo. De eso trata este cómic. A Tetelcingo llegaron, como decía yo, muchas mujeres. Las brigadas de familiares las brigadas de familiares en búsqueda de desaparecidos, y llegaron cargando a cuestas esa extraña mezcla de sentimientos que por un lado desea que uno de esos cuerpos exhumados sea su ser querido y hallarlo de una buena vez, aunque sea muerto, y llevárselo de una vez por todas para poder enterrarlo y llorarlo, y también esperando que no sea ninguno de esos cuerpos, para luego regresar a ese amargo limbo de no saber si su hijo o hija está viva o muerta y seguir buscando. Con ellas estuvimos durante todos esos días dibujando, platicando, en fin, haciéndonos amigos incluso. Denise hablaba con ellas y escuchaba las historias que tenían que contar como parte de su trabajo, pero también y sobre todo por su gran sentido de la sororidad. Y porque ellas además sienten una gran necesidad de compartir su dolor y sus luchas, las internas y las que emprenden todos los días contra la burocracia, la ineficiencia de las autoridades, cuando no la colusión, y la insensibilidad, y también la estupidez de los funcionarios. Se formaba así, de esta manera, una narrativa completamente distinta a la del discurso oficial. Poco a poco entre todos la íbamos formando, una narrativa de poder, la del discurso oficial, emitida desde arriba, unidireccional y categórica. Y estamos hablando de dimensiones paralelas, realidades separadas como en la ciencia ficción, es decir, una dimensión en la que las cuentas alegres, donde el Estado tiene todo bajo control e imparte justicia, y ahí donde la policía está bajo un mando único y garantiza la seguridad casi automáticamente. La corrupción no existe y las obras magnas como la autopista esta de Cuernavaca, del Paso Express, se terminan en tiempo y forma y no se tragan a la gente. Y la otra, donde el Estado está descompuesto, donde la policía comete más atropellos de los que previene, donde la inseguridad, el feminicidio, la corrupción y la trata de personas son los 4 jinetes del apocalipsis que recorren todos los días las calles. Por eso es que tenemos que crear narrativas nuevas, porque la narrativa es la creación de memoria necesaria para contradecir estas narrativas verticales del poder. El cómic es una extraordinaria herramienta para contar historias, por su capacidad de reunir letra, es decir, literatura e imagen, y sin embargo, a la hora de elaborar nuestras narraciones gráficas, he de decir que los autores y autoras de cómic de repente llegamos a una encrucijada en la que podemos o dejarnos colonizar y promover los valores de la cultura dominante y su ideología hegemónica, heteropatriarcal, colonizante, puritana, asexual, neoliberal, representar el cómic y la cultura pop por los superhéroes y los zombies, o podemos ser promotores de la cultura crítica, la diversidad del pensamiento, la libertad de organización, la conciencia histórica y la memoria. Mirar nuestro alrededor y estimular nuevas formas de aprendizaje desde lo horizontal, crear nuestras propias guías de campo para los nuevos tiempos que corren, nutrirnos de la diversidad de pensamientos y filosofías de vida, ensayar modelos transversales y rizomáticos que atraviesen todas las esferas del saber humano, cuestionarlo todo, desde las corrientes clásicas del pensamiento hasta el iatrocentrismo, por ejemplo, que es la industria de la medicina, el revisionismo historicista de las derechas, las corrientes económicas, la supuesta infalibilidad de la ciencia, los alimentos transgénicos,
todo tenemos que cuestionarlo. Y en contrapartida, aprender todo sobre feminismos, teoría queer, multinacionalismos, contracultura, matemáticas, física cuántica, economía solidaria, diversidad sexual, autonomía alimentaria, desescolarización, formas de trabajo colectivos, etcétera. Tenemos que crear nuestras propias narrativas transversales y horizontales e ir en contra de esa lógica de la industria editorial y del entretenimiento que dicta una homogeneización de narrativas en pos de un mercado, invisibilizando al autor y autores y autoras e imbecilizando a los lectores. Desde el cómic, la narrativa gráfica con las características expresivas que le son propias ha hecho mucho por el rescate de la memoria histórica. Y como ejemplos, mencionaré la obra Paracuellos, por ejemplo, del madrileño Carlos Jiménez. Esta historia, contada en primera persona, habla de su infancia en un orfanato falangista durante el franquismo. La memoria autobiográfica deviene aquí un instrumento de recuperación de la memoria histórica de un aspecto del franquismo poco recordado y más aún minimizado por los intentos revisionistas de las derechas. O la obra El Eternauta, escrita por Germán Oesterheld, que narra una invasión extraterrestre y la resistencia de algunos sobrevivientes en la ciudad de Buenos Aires. La obra no contiene ninguna alusión política directa, pero sin embargo fue interpretada por la dictadura militar como subversiva y el escritor es detenido y es uno más de esos miles de desaparecidos en Argentina. Creo que lo leí al revés. Bueno. Perdón. Y otras narraciones, bueno, quiero decir que estamos tratando de nombrar este tipo de narrativas, periodismo o cómic documental o algo así, ¿no? Hay un término que en una entrevista con Jorge Ramos, el expresidente Salinas de Gortari acuñó el término política ficción para referirse a aquellas fabulaciones que lo acusaban a él de saquear el país, a él que nomás había tratado de llevarnos al primer mundo, ¿no? Entonces nos proponemos nosotros retomar esta definición para nombrar esta corriente de narrativas gráficas que están dedicadas a la memoria y la resistencia. Y como parte de esas narrativas del horror, de resistencia y memoria digna, he hecho una pequeña lista de cómics que me parecen pertinentes, que reúnen estas características de resistencia y memoria digna. Son poquitas y ciertamente, como decía justamente en la mesa anterior una de las ponentes, no todas las narraciones tienen que ver con la resistencia. No todas las narraciones de memoria tienen que ver con eso. Yo pensaba que hay cómic que habla sobre la historia, sobre Napoleón o sobre la guerra de tal, cualquier guerra, pero son otro tipo de historias, son documentos históricos. Más bien aquí lo que tratamos de hacer es resistencia, memoria como resistencia. Y algunas de esas son, por ejemplo, la mayoría me llama la atención que han sido narradores gráficos extranjeros los que han venido a hablar de los problemas que hay en México y también, claro, algunos mexicanos. Diario de Oaxaca, por ejemplo, de Peter Cooper, es un cómic que habla en primera persona sobre los conflictos magisteriales que hubo en Oaxaca en 2002. Luchadoras, de Peggy Adam, una francesa, es una historieta sobre los feminicidios en Ciudad Juárez. Vive la vida, los sueños de Ciudad Juárez, de dos autores, de Bouton y Trops. Ellos son franceses y es un cómic que reúne testimonios de las familias de las víctimas de feminicidios en Ciudad Juárez, ahí en colaboración con Estudio 656, un estudio de cómic originario de Ciudad Juárez en el 2012. También está Marta y las desaparecidas, de Maureen Burdock, que es un cómic bilingüe de la autora feminista con un enfoque de género.
Otro es la lucha, la historia de Lucha Castro y los derechos humanos de México, en México, de John Sack, de Estados Unidos. Una biografía en cómic sobre la célebre luchadora por los derechos humanos en el 2015. Hay otras que yo incluiría en esta lista de memoria resistente. Operación Bolívar y Los perros salvajes, de Edgar Clement, que es una novela gráfica. Las dos son dos novelas gráficas en clave de ficción, de política ficción, sobre la guerra contra las drogas y la corrupción en México. Esta de Los perros salvajes la pueden ver en línea, el autor la pone libremente. También está Un grito de victoria, de Augusto Mora, justamente aquí a un lado, que es una novela gráfica sobre el 68, y La guerra sucia en el sexenio de Echeverría como fondo. Otra es Vivos se los llevaron, escrito por Andalucha, ilustrado por Javier Corro. Andalucha es una periodista norteamericana que reside aquí en México, y varias más autoras. Y justamente esta otra, Me estaban entrenando como un pinche sicario, de Octavio Jiménez, que habla sobre las autodefensas en Guerrero, ¿cierto? Y a esta lista de títulos yo sumaría Tetelcingo, Fosas del Olvido, de Denise Buendía y yo mismo, que es un cómic documental que recoge en forma narrativa los acontecimientos que tuvieron lugar en mayo y junio de 2016 en la población de Tetelcingo, Morelos. Aquí la pueden, como decía yo, revisar en línea en revistaresiliencia.org, que es una publicación de Serapaz, y ahí pueden ver todo lo que pasó, todas las resistencias que siguieron habiendo cada minuto a minuto, todavía ahí con el fiscal, todas las omisiones que se seguían haciendo de parte del gobierno, y bueno, todo está trabajado en acuarelas, en lápiz, dibujados ahí mismo con toda la velocidad de que podía ser capaz, y platicando directamente con las personas. Gracias. Bueno, cuando nos invitaron, que en realidad fue pues el que me dijo que teníamos hoy una presentación a tal hora, y yo me asusté un poco porque los escenarios no me atraen mucho. La escritura es un ejercicio, es un oficio que se hace a solas, ¿no?, y en silencio. Y bueno, yo preparé una línea de ideas sobre el papel del arte en general, las propuestas artísticas para narrar el horror. Y bueno, voy a comenzar con una frase de un poema de Piedad Monet que dice: para que no te mueras doblemente. Somos la historia de nuestro dolor y el dolor de nuestra historia. No se puede hablar de una sola o única memoria, ni de una sola manera de tejerla. Pertenecemos al mito de Mnemosine, aquella diosa cuya tarea era recuperar los recuerdos de los muertos para dárselo a los vivos. A eso estamos comprometidos los que ejercemos algún oficio dentro del arte, a no permitir que nadie los olvide ni que nadie los mate doblemente. Tenemos que traer entre las manos el tejido fino de la vida que fue arrebatada, porque en México y en América Latina desaparecer a los desaparecidos es costumbre, no es indignación y no es rabia, es costumbre. Dicen que la memoria es el último camino de la resistencia. Yo creo que nos habita una resistencia a la memoria. Olvidamos sistemáticamente las matanzas y nos dejamos de indignar muy pronto. Siempre viene una mayor que nos aplasta como una ola. Esta es una ola negra, roja, que nos va pudriendo poco a poco, pero se confunde con las propias venas de las propias historias. El cómic ya lo abordó ampliamente Pescador. El cómic y todos los espacios artísticos son los rostros de los catejones. Seguramente ustedes han escuchado qué son los catejones, y si no, les comento brevemente. Yo no proceso ninguna religión, estoy un poco, me parece hegemónica, dominante, colonizadora y demás, pero bueno, eso cada quien, ¿verdad? Pero en términos de la tradición cristiana, hay un momento en el mundo que es el tiempo del fin,
ese instante justo antes del apocalipsis. Es un tiempo escatológico y se caracteriza por una exacerbación del mal. Los catejones son esos pequeños y diminutos seres que están sosteniendo la puerta del infierno para que no salga la bestia y nos devore por completo. Llevan pequeñas lucecitas encendidas ante la oscuridad donde habita esta bestia enorme que quiere con toda su hambre y toda su ansia devorar al mundo. El tema de las fosas es un tema viejo, solo que como nuestro ejercicio favorito es la desmemoria, lo olvidamos pues. Las primeras fosas clandestinas salieron en 1998, con los cuerpos de las mujeres maquiladoras en Ciudad Juárez, pero se nos olvidó, porque eran mujeres nada más, porque no estaba comprometido la guerra contra el narcotráfico y no fue una decisión institucional que ahora sí deberíamos enfrentarnos contra las fosas y las guerras, ¿no? Como eran mujeres maquiladoras, pues lo dejamos pasar, lo convertimos en supuestos temas de prostitución, películas snuff, entretenimiento para los narcotraficantes, pero nunca se habló como tal de fosas clandestinas ni desaparición realmente de las mujeres en Juárez. Se trató de distintas maneras, menos como lo tratamos ahora, como desapariciones forzadas o fosas clandestinas. En este caso, la idea de plantear la construcción de una memoria colectiva a mí me cuesta mucho, porque la memoria, aquí tengo mi apunte, la memoria es un ejercicio íntimo, es un ejercicio orgánico, es un ejercicio intuitivo. Y la pregunta es cómo volvemos este ejercicio íntimo en un ejercicio colectivo, sobre todo si queremos hacer una memoria de resistencia que parte de la ausencia, de lo que nos fue arrebatado. Creo que el ejercicio de memoria colectiva que podríamos generar es esta sensación del miembro amputado. Queremos traer a nosotros la memoria del brazo que nos fue cortado, de la pierna que nos fue cortada, porque la perdimos en un accidente o porque se nos cangregó o lo que sea. México tiene el síndrome de lo amputado, de lo perdido como tal. Y las fosas vienen a decirnos eso. Hay una parte de nosotros que está enterrada por ahí y que no sabemos dónde está. Cada uno de los autores aquí sentados no solo ilustran los hechos o los denuncian, sino, a mi parecer, han hibridando maneras distintas para la reconstrucción de la propuesta de hacer memoria. Estas y otras propuestas nacen de la necesidad de construir una memoria digna, profunda, creativa, pero sobre todo una resistencia que parta al menos del no olvido. Los territorios del no me olvides y el recuérdame son distintos. El no me olvides exige un ejercicio de conciencia. El no me olvides exige un ejercicio de saber el nombre del otro, el rostro del otro, la historia de la otra. El ejercicio de no me olvides es un ejercicio mucho más político y consciente que el de solo la memoria, ¿no? Parecen similares, pero parten de territorios distintos. Diría un dicho por ahí, son cuernos de la misma cabra, pero son distintos, pues, ¿no? Porque, bueno, si lo pensamos, esperen. Bueno, y que lo pensábamos así, ¿no? También se sabe que la memoria transmuta de piel, ese es su principio irrenunciable. Todos los que están aquí sentados han puesto en sus obras los relatos que han sembrado estas guerras sombras y obscuras que ha vivido México durante décadas en este sistema de exterminio programado y de desmemoria programada, porque si lo pensamos bien, como ya lo decía, nuestro ejercicio favorito colectivamente no es la memoria ni la resistencia, es el olvido. Solo recordamos lo que se nos permite, lo que se institucionaliza como tragedia o peor aún como noticia. Y en cierto modo la impunidad que prevalece tiene soporte en la amnesia, de la que nos encanta abrazarnos, porque no es fácil vivir así. No es fácil hacer el ejercicio político de recordar que existen fosas, que el mes de marzo en Veracruz se descubrió otra fosa común con más de 250 cráneos, o que existen las fosas irregulares hechas por la propia Fiscalía, como en el caso de Morelos,
donde ya lo han enunciado en otras mesas, pero bueno, Tetelcingo tuvo 117 cuerpos, más 9 bolsas de restos. De esos 17 cuerpos, 34 cuerpos no tenían carpeta de investigación y 9 cuerpos presentaban huellas de violencia sexual. También encontramos menores de edad y bebecitos, ¿no? Y tiros de gracia, sí. Tampoco es fácil aceptar el sicariato, que al igual que la trata representan intereses económicos donde nosotros no somos nada, ¿no? Ante esa economía de la muerte, de la necropolítica, nosotros no somos sujetos de interés, pues más salvo para desaparecernos. No es fácil ilustrar el horror, porque significa contabilizar la tragedia. Es una tarea que requiere ganas de recordar, de documentar que estamos desapareciendo, que se instaló la necropolítica en un país con cierta inclinación a la corrupción sistemática, es broma, por supuesto, aunque el precio que se tenga que pagar sea la vida, la nuestra, la de los periodistas, la de los activistas, la de los daños colaterales, como irrespetuosamente nos han llamado, y como la de nuestros desaparecidos y desaparecidas. Leonardo Latorre dice que la guerra contra la muerte es también una guerra contra el olvido. Los seres humanos inventamos la cultura y la vida social para poder ganar la guerra contra el olvido, pero paradójicamente entre más información tenemos, con más facilidad olvidamos, porque nuestra característica es la vida líquida, el tiempo que se hace arena entre las manos y que no se puede sostener ni resguardar. Por eso me gusta el cómic, este tipo de cómic, porque es una pieza que se puede guardar, compartir, releer, subrayar, añadir. Por ello, las propuestas creativas se convierten en una herramienta contra los discursos hegemónicos de dominación y de invisibilización, imprescindibles para la construcción y evolución de procesos identitarios. Es decir, el performance, la poesía, las conferencias son un eterno performance vivo y orgánico que abona a la resistencia de recordar. Para los hindús, ustedes ya conocen seguro ese dicho, la historia se repite en un eterno retorno y este proceso se simboliza a través de la creencia de que la historia es una serpiente que se devora a sí misma por la cola. La propuesta es que deberíamos de dejar de devorarnos, detener el ciclo, recordar que el Estado está desapareciendo a los desaparecidos, no solo nos está matando, nos está borrando de la historia, nos está arrebatando la piel, el rostro y el nombre. Hay una compañera, Itzel Guevara, una novelista, tiene un libro que les recomiendo mucho, Los Sin Rostros. Es una reportera que llega a un estado que se supone que es como Guerrero, pero no lo dice, y empieza a entrevistar a la gente. Le preocupa mucho que la gente no tiene rostro. La gente tomó un cuchillo y le quitó la piel a sus seres queridos para que ya nadie se los llevara, porque si no tienes rostro ni nombre, ya no pueden desaparecerte, no pueden identificarte, entonces prefieren quitarse el rostro antes de que alguien más los desaparezca. Me parece que la poesía, la narrativa también está jugando un papel fundamental en este momento, como en muchos momentos, ya Arredondo lo dijo después de Auschwitz, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. La propuesta es que deberíamos de dejar de devorarnos, que recordar que están desapareciendo los desaparecidos, a los estudiantes, estamos permitiendo que se instaure la normalización de la violencia, pero el ejercicio político de recordar es comprender y comprender es transformar, y transformar es dejar que nos devoren y de devorarnos unos a otros. Por ello se hace necesario contribuir a generar herramientas que sostengan la resistencia y el ejercicio político de recordar. Tenemos que gritar más fuerte, que rascar más hondo. Estamos siendo criminalizadas y perseguidas por las autoridades por el simple hecho de buscar a nuestros hijos. Esas son frases de las mujeres en Tetelcingo, y a mí me parece importante también retomar el papel clave de las mujeres en México en el tema de desaparición, fosas, trata, feminicidio, en el tema pues de la construcción de la resistencia y el reconocimiento. Es fundamental marcar los nuevos hitos sobre las heroínas, hablando sobre los cómics, las heroínas que están naciendo o renaciendo de las entrañas de la tierra, son mujeres
que no son delgadas, son mujeres que no tienen senos grandes, son mujeres que no usan zapatilla y tanga para pelear contra el mal, son mujeres que envejecen, son mujeres que no pueden dormir, son mujeres que no vuelven a comer como comían antes porque no saben si su hija está comiendo, son mujeres que no duermen 8 horas completas, duermen 20 minutos, despiertan 2 horas, son esas mujeres las que hacen el papel de la memoria fundamental y las que están rascando con sus manos la tierra. También lo dijo María Herrera, que ya estaba ahí cuando estábamos en Tetelcingo: si no entran las máquinas, yo rasco, y rasco con mis manos, porque yo no busco huesos, busco tesoros. Y bueno, en ese mismo sentido, Rita Segato proponía desde el feminismo, pero si lo tomamos más ampliamente nos puede servir. Dice que ella propone que deberíamos de dejar de pensar los feminicidios en este sentido, si los dejamos de pensar como consecuencia de la impunidad y los imaginamos como productores y reproductores de la impunidad, tal vez las formas de enfrentarnos podrían ser distintas. Porque tendríamos que pensar que el poder está aquí como una muestra pública de exhibición de su capacidad de dominio y de su capacidad de actos predatorios. Si no entendemos que nosotros somos los animales con que se alimenta el sistema predador y cazador, no vamos a tener oportunidad de sobrevivencia. Y en ese sentido, en las narrativas del horror, como yo escribo, entonces voy a cerrar con un texto de mi autoría. Y bueno, ahí va. ¿Qué rostro tiene la oscuridad si desaparece a los desaparecidos? ¿Cuánto miden las manos de los que escarban la tierra para sepultar la vida de los extraviados? Los muertos caminan derrotados ante nuestra desmemoria. Yo vi salir a una niña de la tierra con las manos maniatadas y las piernas rotas. Debajo de su cuerpo, otro cuerpo diminuto. Su corazón medía acaso un pulgar. Se lo sacaron del pecho los perros ciegos de los cementerios clandestinos. Aquí comienza la hora exacta de los deshabitados. Lloran desde la caverna de su propio olvido. Aplastan los labios con la voz marchita por lo que no dicen. Los ojos de lo muerto avanzan sobre la noche con su rumor de agua. A lo lejos parece que alguien pronuncia nuestro nombre. Los huérfanos de la masacre tienen rostros multicolores. A esta hora, una brújula marca no el final de los tiempos, sino el tiempo del fin. Es mentira que el silencio sea palabra. Aquello que deshabita el alma carece de lenguaje. No es otra cosa que la oscuridad amontonada de los días. Lo que ha muerto nunca abandonará su condición de muerto. Si no encendemos la luz, nunca regresarán a la luz. Porque la ausencia lo cambia todo. El modo de sentarse frente a la mesa, la luz de la lámpara que viene de noche, el aliento y la memoria. Lo cambia todo, lo pulveriza. Se dejan en el sillón de la esquina los abrazos rotos, las palabras graves. No es la ausencia lo que nos hiere, es lo amado, aquello que habita en la memoria pero ya no crece. Va de un lado a otro como un fantasma, que se queda frío en el fondo de nuestros ojos. La ausencia lo cambia todo y vamos ciegas al parque, donde los monstruos arrancaron con su maldad gratuita las últimas flores de la esperanza. La ausencia lo cambia todo, nos deja en medio, ni vivos ni muertos. Muchas gracias, Denise. Sin duda no hay exigencia más grande que la que el dolor le hace a la vida. Las fosas clandestinas son precisamente espacios que buscan desvanecer el pasado, pero de manera simultánea dar muestra de ese ocultamiento, provocando así miedo, aversión, una amenaza latente. ¿Cuántas antígonas existen allá afuera donde el entierro, el duelo, les es negado? Las fosas clandestinas crean precisamente ese espacio para desaparecer la memoria, pero mientras se le dé voz, imagen, seguirá presente, tal como lo hacen los artistas que tenemos aquí. Sin duda, sus comentarios, sus intervenciones nos dan muestra de una responsabilidad ética. Augusto Mora nos habla sobre la creación de un testimonio
una alternativa al tratamiento del pasado con problemáticas políticas y sobre todo de manifestaciones sociales en contra de un poder hegemónico, y sobre todo las implicaciones que tiene ubicarse a sí mismo como artista y como narrador dentro de su trabajo, y sobre el trabajo de autopublicación, de difusión de mano en mano, regresar a esa narrativa de voz, de boca en boca, de oído en oído. Octavio Jiménez nos habla sobre temas poco trabajados en el ámbito de la narrativa gráfica en México, como son precisamente las historias que ya mencionaba él, Me estaban entrenando como un pinche sicario, una historia muy dura, muy sórdida, muy violenta, pero sin duda de una gran calidad artística, en la cual el dibujo cercano al realista busca crear una visualización de ese pasado presente, aquello que creemos que ya no está, pero que sigue estando allí, una especie de pasado presente continuado. Finalmente, José Luis Pescador y Denise Buendía nos hablan sobre la creación de un cómic en tiempo real, el trabajo que implica crear, darle una voz, otra vez, una imagen, a través de lo que se escucha, de lo que se observa en el momento, sin ningún filtro, una especie de narrativa testimonial automática. La creación también de narrativas en contra de un discurso unilateral, como mencionaron ellos, y un ejercicio también de conciencia, un ejercicio de resistencia para construir una memoria, una voz, una imagen digna del ausente, de aquello que no podemos ver, pero que sin embargo está allí. Crear también, sobre todo, ensayos, como mencionaban, de diferentes modelos transversales que cuestionan aquello de lo que oficialmente no se debe hablar, y ustedes lo están haciendo, como todos los demás artistas que están aquí. Mencionaban también la creación de un tipo de cómic documental, también un género poco trabajado en México, que llama la atención que sean otros quienes tengan que ser los que vean de afuera, y ustedes que es un trabajo original que se vea el problema desde dentro, como mexicanos, como artistas, y sobre todo un trabajo de campo, ya sea desde la entrevista, el testimonio, la investigación documental o la investigación de campo. Bueno, con esto abrimos entonces el espacio para preguntas con el público. ¿Sí? Me gustaría agregar un poco, solo un comentario. Justamente, como decía, me parece que Iliana Diegues en la mesa anterior, sí, a ella me refiero justamente, también a mí me da pena, como ella comentaba, hablar de repente de estos temas como artista, como dibujante, enfrente de personas como Patti Manzanares, que ha vivido esto en carne propia, como el obispo Vera, que están verdaderamente involucrados en los fenómenos de los que estamos hablando, y uno como artista dice, pues yo qué voy a hacer ahí. La verdad sí me da pena incluso acercarme, platicar, entrar a decirle, parece una intromisión a la vida de las personas eso, ¿no? Entonces, después me doy cuenta que, bueno, más bien nos hemos dado cuenta con el tiempo de que también el arte tiene un proceso muy sano, muy sanador con los procesos sociales, y de alguna manera tenemos que pensar que en realidad tenemos que estar ahí, vencer un poco ese miedo, acercarnos de forma respetuosa y saber que desde el canto, la poesía, el cómic, desde lo que hagamos podemos aportar algo quizá. Gracias. Gracias. A mí me parece maravilloso, agradezco haber terminado con este panel, porque algo que yo me preguntaba como académica, pero también como alguien que está enamorada de las letras, es lo difícil que es crear estos espacios de diálogo cuando los académicos seguimos hablando en estos términos tan crípticos, tan densos, que no, pues que a veces no crean puentes. Digo, y me incluyo, pero yo veía muchos lenguajes a lo largo del día y sentía un poco de vergüenza disciplinaria, ¿no? De pensar cómo podemos decir cosas complejas con palabras sencillas. Y yo creo que ese es un reto para todos los que estamos en la academia. Tenemos que empezar a decir las cosas de otra manera, porque si no, seguimos haciendo monólogos. Y para mí el escuchar a esta nueva generación que está buscando otros caminos, si queremos realmente dialogar con ustedes, tenemos que hablar de otra manera, si no, pues realmente son monólogos acompañados.
Y yo creo que lo que ustedes hicieron ahorita, pues con la imagen y terminar con el texto de Denise, pues es recordarnos que tenemos que reconectarnos de otra manera, ¿no? Y yo lo agradezco mucho. Y sí creo que también en la docencia tenemos que enseñarles a los estudiantes a poder escribir de otra manera, porque a veces también la misma disciplina me dicen a mí, yo tengo una estudiante periodista, Juliana Arens, que es maravillosa, y me dice, Aida, es que cuando escribo, como yo aprendí a escribir, los maestros me califican mal, porque tengo que aprender otros códigos. Entonces yo creo que tenemos que aprender a comunicarnos si realmente queremos acompañarlos y queremos construir puentes. Y bueno, en ese sentido yo sola no es una pregunta, solamente quiero agradecer esta mesa porque yo creo que fue un recordatorio de que los puentes necesitan otros lenguajes. Bueno, buenas tardes. Yo agradecida, encantada de ver esto que ustedes están haciendo. En verdad yo se los agradezco. Yo no, de hecho, qué bueno que usted tomó y dijo esas palabras, porque si se me hace una falta de respeto que nos digan que somos víctimas. Yo no soy víctima, simplemente me tocó, como le ha tocado a miles de gentes. Me tocó desgraciadamente y aquí estoy. Por algo me pusieron este camino, muy doloroso, y volvemos a lo mismo. Siempre nos mandan al psicólogo que porque uno está loco, que porque ya uno quién sabe qué cosas. No necesitamos psicólogos, porque esto es cosa del corazón. ¿Quién nos va a curar el corazón? Nadie. No vamos a entender, las mamás no vamos a entender nunca, porque nosotros lo que queremos es a nuestro hijo. ¿Cómo lo queremos? Vivo, lo queremos vivo. Sabemos que en el camino lo podemos encontrar muerto. Bendito sea Dios que lo encontremos muerto, porque lo enterramos y ya, ahí está, ahí acaba. Bendito sea que lo encontremos, pero la verdad es que miles no lo vamos a encontrar. Entonces, ¿qué nos queda? Yo soy una persona muy especial, porque nunca trato de victimizarme, no me gusta, yo sigo adelante. Sufro, Denise, digo todo lo que yo pienso, lo dijo ella en sus palabras, me identifico plenamente. Pero sí retomo y digo, si me pusieron en este camino, ha de ser para algo. Soy demasiado observadora, soy muy crítica, demasiado crítica. Yo les digo, yo no necesito que estén rascando y sacando tantos cuerpos. Yo no quiero, ¿por qué? Porque no se le da el seguimiento, porque no hay muestras de ADN, no hay confrontas. ¿De qué sirve que los saquen? Si los entregan a un info y los entregan en bolsas, se están contaminando, les están cayendo hongos, los están volviendo a desaparecer. Esa es la gran verdad. ¿Para qué los están sacando? Si no les dan la continuidad. A la Ibero la vez pasada que me invitaron fue lo que les dije, me gustaría que fueran a una fosa, que de los 10 cuerpos que saquemos, les den continuidad, para que vean cuánto se entrega, 1 o 2, de los 117 cuántos se han entregado, 8. Y todos los demás, y esas personitas las estamos buscando nosotras. Pero como no hay una colaboración entre los estados, nunca vamos a saber. Nosotros nos estamos dando a la tarea, yo busco en vida, busco estado por estado. Entonces me ingenio y digo, a ver, yo mi examen de muestra de ADN, mi marido y mío, yo las llevo. Y a donde voy, yo voy y le entrego. Pero hago una compadecencia donde yo entrego el ADN de mi hijo para que lo confronten. Y voy, regreso. A ver si sí me lo checaron, a ver si votó algo, a ver si no. Pero estado por estado, y que cabe resaltar que no en todos los estados hay para que hagan confrontas. Entonces, mi lucha es esa, mi lucha también es que no nada más es el trabajo de campo, también es lo jurídico,
Nosotros necesitamos abogados, necesitamos que nos asesoren, necesitamos aprender, necesitamos saber qué delitos son de fuero común, qué delitos son de fuero federal, porque ahorita con la ley, que la machacaron la ley, va a salir, y dicen muchas, pues qué bueno que salga, pero entre que algunas cosas nos va a servir y otras nos chingaron. ¿Por qué? Porque los miles de desaparecidos los van a clasificar y ahora ya no van a ser desaparecidos por desaparición forzada, ya clasificados desaparición forzada y no localizados. ¿Y al gobierno qué le conviene? Pues poner no localizados. Y así no la van a aplicar. Entonces de los 33,000 van a decir que 100 son por desaparición forzada. Y todos los demás se van a quedar en el limbo. Necesitamos, yo le apuesto, y no le apuesto al gobierno, yo le apuesto a que todos ellos cobran un sueldo. Y yo no soy de las que, no me atendió, ay, pues me voy, ¿para qué regreso si no me hace caso? No, chingado, yo ahí estoy y lo obligo a que trabaje. Y regreso y me siento y hasta que me atienda me voy. ¿Por qué? Porque tenemos que apostar a que ellos tienen que trabajar. Y que no me están haciendo ningún favor. Yo no pido favores. Yo no pido que trabajen, yo exijo que trabajen. Y tenemos que hacer que nosotras, que ellos trabajen porque para eso les pagan. Y les pagan un chingo a los servidores públicos. Y no hacen nada. Por eso necesitamos abogados, para que nos asesoren, para que nos digan por dónde podemos entrar. No queremos que ellos carguen con nosotros, que nos enseñen y nosotras solitas ya sabemos hablar, ya sabemos pedir, ya sabemos exigir, nada más que nos asesoren, porque también yo no quiero comprometernos, comprometemos muchos a los periodistas, cuántos han matado por apoyarnos. Y lo triste es que antes los chicos iban y hacían manifestaciones por algo que nos afectaba a los papás o a la sociedad, y ahora lo relevante o lo raro o hasta chistoso es que las madres, lo acaba de decir Denise, somos mamás cincuentonas, sesentonas, porque todas somos grandes y que nosotras salimos adelante protegiendo a nuestros hijos. Porque tenemos más hijos nosotros y porque nosotros no los exponemos. Pues yo tengo otro hijo y yo a él ni de broma lo saco a mi hijo. Yo voy adelante porque no quiero que le pase nada a mi hijo. Y todas nosotras estamos igual. Damos las caras a las mamás para proteger a nuestros hijos, exigiendo que nos devuelvan a los otros. Y muchísimas, muchísimas gracias por su trabajo. Es genial. Gracias. Sigue allá atrás la chica. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias también a la mesa por todas las presentaciones. Yo tengo dos preguntas para quien quiera responderlas. Como en estos procesos artísticos operan representaciones sobre las experiencias vividas, sobre hechos violentos específicos, quisiera saber si han tenido la experiencia de devolución a las comunidades con las que trabajan. Por ejemplo, en la experiencia que ustedes dos al final señalaban como de representación de manera presente, ¿no? Como de toda la experiencia vivida por esta comunidad, y cuáles son como esas respuestas que las comunidades tienen frente a ese trabajo que ustedes realizan, ¿no? Frente al trabajo de representación de su experiencia particular. Y la segunda es si la herramienta artística con la que ustedes trabajan ha transitado no solo a la representación que ustedes hacen de esas experiencias, sino a de repente que las personas que viven estas experiencias adquieran estas herramientas con las que ustedes cuentan para ellas mismas narrarse de otras maneras. Pues como esas dos preguntas. A ver, yo quisiera decir un par de cosas en relación a eso. Cuando estuvimos trabajando en las fosas de Tetelcingo, Escador es pintor, ilustrador de tiempo completo. Entonces él le llamó la atención, empezó a
a registrar algunos momentos, pero fueron ellas las que nos pusieron a trabajar. O sea, las que dijeron, tú estás pintando, ¿qué hacemos con las horas muertas? Las horas muertas son estos espacios entre que unas madres están esperando y otras están en las fosas. Y que en ese espacio muerto de espera, una de Araceli fue la que hizo un dibujito en una hoja de papel, en carta, y dijo, mira, hay que hacer este mural así, que aquí están saliendo los cuerpos y aquí ya está el sol, y ¿no? Entonces, a la par, se construyó ese mural, cada una de las mujeres que estaban ahí participó en el mural, y esa pequeña conexión facilitó mucho el trabajo de frente con cada una. En el caso de Manzanares, de Patti, pues no hubo mayor resistencia, hubo un clic de inicio. Entonces, en lo que unas estaban trabajando el mural, otras estaban contándonos su historia y otras estaban siendo retratadas por Pescador, ¿no? Entonces, en realidad fue un trabajo que ellas propusieron y que a partir de eso nos permitieron con más confianza retratarlas y retratar a sus familiares, y con sus testimonios pudimos documentar más allá de lo que estaba pasando ahí, ¿no? O sea, más allá de lo, ahora sí que, como dicen los Thundercats, más allá de lo evidente, que eran las fosas y el pleito institucional y tarará, las voces de las mujeres que estaban ahí, por qué estaban ahí, a quién buscaban, ¿no? Y sí se ha regresado. Después en las fosas de Jojutla hicimos ya, bueno, él hizo algunos retratos en tela para que las mujeres estuvieran bordando sus retratos, y algunos papalotes de la memoria, ¿no? Entonces sí nos ha permitido mucho esta parte artística involucrarnos de manera más humana con las personas con las que trabajamos en el caso de desaparición, en el caso de la UAM, y ellos tendrán su propia experiencia. Sí, bueno, en el caso de lo que yo presento, quizá una de las cosas que más se me critique es, ¿has ido a Guerrero? Les digo, no he ido a Guerrero, no conozco a Guerrero como tal. El contacto que ha habido con la gente que aparece, por así decirlo, aquí retratada, y ni siquiera es de manera fidedigna, ha sido con representantes de la policía comunitaria a través de Facebook y en un par de eventos, concretamente en la Feria del Zócalo, del Zócalo del año pasado. Para mí ha sido gratificante en algún momento el ver la expresión de algunas de los representantes de la policía comunitaria al decir que, no que se identifiquen sus rostros, sino los lugares que conocen, concretamente las casas de justicia. Lo modesto quizá del equipamiento de la policía comunitaria que es representativo de este sistema de justicia como tal, ¿no? Son armas que usan muy sencillas y muy básicas, pues, pero que dicen, yo reconozco estas cosas, no, yo me reconozco en esto, ¿no? Digo, no han sido carretadas, por así decirlo, de experiencias como estas, pero sí veo o encuentro una identificación con lo que se cuenta y cómo se cuenta. Más allá, te repito, si es fidedigno, tal cual, ¿no? Finalmente me gustaría acotar que más que un documental, lo que yo hago es, y lo digo al principio de estas páginas, está contado lo que está contado aquí con hechos basados en la realidad, pues, ¿no? Y aún así guarda cierto parecido, pues, con lo que sucede, pues. Digo, me gustaría, y creo que será un experimento que me gustaría hacer y que debo de hacer, creo, ir a pararme por allá, ir a presentar esto, a ver qué cara me ponen, ¿no? Digo, honestamente me da un poco de pánico, pero tengo que hacerlo como tal, y creo que comparado finalmente con otras muestras de valor, es mínimo pues lo que me demanda, ¿no? Y me gustaría contarles finalmente en algún momento qué sucede, pero bueno, hasta ahí mi experiencia. Bueno, yo en lo personal, con este libro de A dónde nos llevan, me acerqué como lo comenté hace rato, a algunos de los padres y madres de los normalistas. Muy en particular me acerqué con don Emiliano Navarrete, y pues, como les comentaba, él me agradecía muchísimo, ¿no?, el hecho de contar la historia de sus hijos. Pero bueno, más allá de ese agradecimiento, también me he acercado sobre todo a normales, ¿no?, a escuelas normales, a normalistas,
a los cuales les he dado talleres como de narrativa gráfica, siempre con la intención de decirles que para hacer un cómic no necesariamente tienes que saber ser un excelente dibujante como aquí José Luis Pescador o como Octavio Jiménez, que puedes narrar a través de las historietas explotando tu lado artístico que tengas bajo tus limitantes, ¿no? Inclusive se pueden generar historietas a través del collage, ¿no? Por ejemplo, o sea, si alguien no tiene ninguna pericia para dibujar, para ilustrar, puede hacer uso de recortes de fotografías, inclusive, por ejemplo, se pueden hacer fotocómics, ¿no? Y estos talleres los he dado principalmente en normales, bueno, en la normal de Tuxtla Gutiérrez y en la normal de Querétaro, ¿no? De San Juan del Río, perdón, bueno, San Juan del Río, Querétaro. Y bueno, básicamente es donde me he acercado, ¿no? Como con normalistas que están interesados en utilizar la historieta como un medio didáctico, y he tenido como muy buen recibimiento. Yo estoy pues siempre abierto, ¿no? a poder a dar esos talleres, y como bien comentas, proporcionarles estas herramientas tanto a futuros maestros como a personas que quieren pues recurrir a nuevas herramientas para como lo comentaba hace rato, platicar sus propios testimonios, ¿no? También un compañero que tengo, un amigo que tiene una radio comunitaria en Tlaxcalancingo, Puebla, me decía que también quería, ellos tienen es una radio comunitaria, pero aparte tienen publicaciones impresas, y él me decía que quería sacar algunas historietas. Yo le decía que de repente no tenía como el tiempo para hacer todos los testimonios de todas las personas, pero que podía irles a enseñar y a darles como esos talleres, y bueno, pues yo siempre estoy como abierto, ¿no? a poder dar esas herramientas. Sí. Yo creo que incluso se tendría que hacer con más ahínco, hacer toda una metodología de cómo involucrar las artes, la narrativa, la pintura, el mural, como los zapatistas que han involucrado los murales, y todo, y está muy involucrado el arte ahí, y por eso quizás que sean unas sociedades más sanas, y ha funcionado su proceso. Y yo creo que más bien se tendría que pensar más en una manera de integrar más las artes, como dice Octavio, para que aprendan a narrar también. Como yo decía yo en algún momento en mi intervención, hay una gran necesidad de las personas que está pasando algo, de narrar, de decir sus propias cosas. Entonces eso puede ser un mecanismo para redondear esa necesidad de hablar. Hay que hacer más murales también. Sí, una pregunta, felicitarlos por la presentación, y les prometo que voy a leer los cómics. La otra es, me llama mucho la atención que lo estén presentando ya en páginas web, etcétera. Entonces la mediación tecnológica me parece muy importante, y creo que hay que también tomarla en consideración, sobre todo pensando en la tecnopolítica, por ejemplo, que están utilizando muy hábilmente los movimientos de la rebelión de los indignados, etcétera, ¿no? Y por un lado, y por otro, preguntarles, aparte de la inmersión o la documentación de los movimientos a los que hacen referencia, por ejemplo, en relación con las otras artes, he visto recientemente el documental de Tempestad, el de Flor Otomí y algunos otros, y me han impactado muchísimo, justamente en esta dirección de lo que puede hacer el conjunto de los diferentes lenguajes artísticos para sensibilizarnos o hacernos cobrar conciencia de la dimensión de la tragedia que estamos viviendo, y de las posibilidades también de la esperanza que hay en los movimientos que están intentando transformar esto.
No hay ninguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Hay tiempo para una pregunta más? Sí. Pues por nuestra parte, bueno, nosotros muchas gracias. Ah, ya tienen que retirar. Okay. Cada uno. Nos Cierra. quedamos tiempo para una pregunta más y ya cerramos. 5 para las 7. Sí, hay una pregunta que creo que sería interesante abordar, y con esto, si les parece bien, concluimos. Es que nos hablaran un poco sobre qué implica hacer, ya sea cómic documental o este cómic, es non-fiction cómic, ¿no? Ese cómic no ficcional. ¿Cuál es, si pueden compartirnos, cuál es la dificultad a la que se han enfrentado para darle voz a esto, para crear una narración con algo que por sí mismo no lo tiene, y aquello que se ha obligado casi a silenciar, ¿no? Ok, un tipo de narrativa, pero que es, como lo mencionaron ya todos, ¿no? Un tipo de narrativa oficialista, un tipo de lectura de la realidad. ¿Cuál es la dificultad como artistas a las que se han enfrentado para hacer eso, para crear una narración con esto? ¿En orden alfabético o al azar? Digo, las dificultades. A ver, de aquí para allá. Chin el último. ¿Cuál fue la pregunta? Nada, no, mira, yo creo que en el caso de seleccionar las partes para el guión de Tetelcingo fue muy difícil, porque si bien había momentos en la historia de cada una de las mujeres muy fuertes, muy descriptivos, que a mí me parecían fundamentales poner, pero que tampoco quería atormentar de más al lector. No quería que cerrara así como, ay no, qué miedo, qué horror que sea, o tú no lo leas porque está muy fuerte para ti, al hijo o al sobrino. Creo que la selección de todo el material que te comparte la gente, decidir que sí, que no, y que sí se mantiene cerca de la intención del quien te está contando la historia, es el tema más difícil. En el caso del guión del cómic de Tetelcingo. Creo que en general en el caso de la escritura, el terror es que no suene panfletario y que suene honesto, ¿no? Y la documentación también, es ir a buscar cosas y no decir tonterías cuando uno va a decir algo, porque finalmente estamos hablando con un material muy sensible. No queremos que por una parte suene como un reportaje con números y cifras y cosas muy, muy frías, y que tenga esa calidez del encontrar ese punto medio en el que sea fidedigno y también que haya una calidez en la narración, que hablen las personas. No sé, creo que eso es muy delicado también. Y bueno, creo que sí ayuda mucho el hecho de estar ahí también, porque ahí puede uno aportar su propio punto de vista también. Ahí entran nuestros propios prejuicios, miedos, lo que quiera, preferencias, y ahí pueden ir. Y también creo que tenemos que quitarnos un poco el miedo a regarla, a decir esto, porque creo que a diferencia de los periodistas o de los investigadores, pues desde la narrativa gráfica podemos darnos el lujo de decir, bueno, vamos a darnos algunas licencias. Por ejemplo, hay una parte del cómic de Tetelcingo que no hemos dibujado todavía, bueno, que yo no he dibujado, y donde sale Osorio Chong, que de repente le pone las esposas a Graco Ramírez, al gobernador de Morelos, y se lo lleva preso. Entonces eso, pues, ojalá, pero podemos darnos como narradores gráficos esa licencia y otras. Bueno, para ser muy concreto y muy breve, coincido finalmente en las dificultades que presentan Denise y Luis. En mi caso, el tiempo, que puede ser lo mismo, pues, tiempo. No me da la vida el suficiente tiempo como para contar todo lo que quiero, ¿no? Y como me gustaría contarlo, ¿no? Antes esto me ponía muy ansioso, decir, no me va a alcanzar el tiempo para contar todo lo que quiero, y lo cierto es que no me va a alcanzar, pues, digo, lo he aceptado y he manejado esa situación, pues, pero es eso, tiempo. Biológicamente no me va a alcanzar el tiempo para contar todo lo que quisiera, como quisiera contarlo, ¿no? Hoy mismo no me lo da, no le puedo dedicar, y se lo decía a los muchachos, ¿no? Todo el tiempo que quisiera a dibujar, ya no digamos investigar, que no se me puede pasar toda la vida, ¿no? Sino dibujar,
todo lo que yo quisiera. Entonces, en mi caso es, y quizá coincidirán conmigo, ¿no? Tiempo. Hacer tiempo, comprar tiempo, tener tiempo. Pero bueno, gracias. Sí, bueno, yo pienso que una de las mayores dificultades es que al ser un trabajo completamente independiente, digo, a diferencia de un periodista o algún reportero que trabaja para algún medio de comunicación que tiene atrás todo este, que puede o no tener atrás todo este respaldo de una empresa noticiosa y que le puede dar los recursos necesarios como para ir a cubrir un evento en cierto lugar del mundo. No sé si hablar por todos nosotros, pero tenemos esa limitante que de repente pues tenemos que buscar recursos de nuestras propias ¿no? de nuestros propios bolsillos. Somos completamente independientes y de repente sí no existe además de estar también un poco y comprendo muy bien la situación de Octavio Jiménez, que él no me imagino él solo como de manera independiente yendo a estos lugares súper peligrosos donde podría inclusive correr peligro su vida y donde no tendría ningún sentido hacerlo, ¿no? Entonces, a mí en lo particular, yo para enfrentar esa dificultad es hablar y contar las cosas que me tocan vivir a mí, que yo desde mi perspectiva como ciudadano veo, y no hablar de cosas que no me constan, ¿no? Y si voy a hablar de algún dato duro, tratar de siempre citar la fuente de donde lo estoy hablando para no estar como inventando. Entonces, todo lo que está contenido en estas obras se puede constatar a través de las fuentes de donde las saco, y como lo comento, tratar de poner el punto medular de mi obra en las cosas que yo puedo constatar y que yo puedo de manera personal testimoniar, ¿no? A través de ese trabajo de reportaje. Por eso es que me he centrado mucho en movimientos sociales, porque he podido ir a cubrir estos movimientos sociales directamente a marchas y que no me requieren, por ejemplo, ir a zonas donde podría estar en peligro, ¿no? Mi vida, ¿no? Digo, uno nunca sabe dónde puede encontrar, pero bueno, tratar como de a través de los recursos tanto económicos y tanto como decía Octavio, de tiempo que uno tiene para poder hacer esas investigaciones, hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y esa creo que sería como la limitante que por lo menos en mi caso yo siento que de repente tiene mi trabajo. Pero bueno, siempre existen las herramientas de investigación que hay que sacar y echar mano de ellas, ¿no? Sí, es que nunca alcanza el tiempo, ¿no? Siempre también es más bien un nivel de compromiso de estar ahí, porque para estar ahí en Tetelcingo nadie nos pagó nada, ahí estábamos por mero gusto. Bueno, Denise forma parte del programa de atención a víctimas, a ella sí le pagaban, pero por su sueldo normal de siempre. Ajá. No horas extra ni nada, todos ahí y ya. Y también ir, hablar, leer libros. Nos interesa mucho, por ejemplo, lo que sucede en Colombia, ¿no? También, porque creemos que ahí está la medicina que que tal vez deba tomar México, ¿no? Pero no hemos ido a Colombia, a lo mejor un día de estos vamos, pero hay libros, hay videos, hay un montón de cosas. Bien, pues sin duda que es un tema que nos prestaría para continuar la discusión, sobre todo, y la reflexión en cómo el arte, como otro tipo de narrativas alternas, pero que cada vez nos ofrecen más respuestas, pues pueden también ser parte de un proceso catártico, de consuelo y sobre todo una forma de expresión, de dar voz, ¿no? Agradecemos mucho la presencia de los artistas en este panel. Hago entrega de las constancias y concluimos con las palabras del doctor Mendoza. Muchas gracias.